Tengo 75 años. Acabo de descubrir que mis 3 hijos nunca me amaron, que todo fue una mentira piadosa que duró 40 años. No estoy dramatizando. Encontré un documento en la casa de mi hermana, después de misa, un correo impreso, una conversación que no era para mis oídos. Mi hijo mayor hablaba de las estimaciones de mi herencia con mi hija menor. Estimaciones, como si fueran cálculos financieros. 132.000 pesos en ahorros, la casa en Guadalajara, 2 tierras que heredé de mi madre. Eso era lo que me amaban, eso era lo que hacía que me llamaran cada domingo, que me trajeran tamales en Navidad, que fingieran interés en mis dolores de espalda. Sé que suena duro. Todos decimos que los hijos siempre nos aman, que la familia es sagrada, que en México la familia lo es todo. Pero a veces la familia es un negocio. A veces somos solo un patrimonio esperando transferencia. Quiero contarte esto porque necesito que alguien escuche. Necesito que tú, que eres un extraño, estés presente en esta confesión. Quiero que dejes un comentario cuando termines, que me digas que escuchaste, que importo, aunque sea solo para alguien en internet, porque en esta casa, donde viví 50 años, nadie me escuchó nunca. Construí mi vida con las manos. Fui costurera durante 42 años. Trabajaba en un taller pequeño en la avenida Chapultepec, con 3 máquinas de coser Singer y luz fluorescente que zumbaba como un enjambre de abejas metálicas. Mis dedos conocían la tela como los sacerdotes conocen el Evangelio: satén, algodón, lino, lana. Podía sentir el grosor de una tela por el tacto y saber exactamente qué puntada necesitaba. Hice vestidos de quinceañera durante décadas. Cientos de niñas mexicanas bailaron su primer vals en mis creaciones. Recuerdo a una en particular, la hija de una maestra, quien lloró cuando se vio en el espejo. Ese llanto era amor verdadero, era gratitud honesta. Mi esposo Ramón murió hace 16 años, accidente en el trabajo. Pasados, de eso no hablo. Quedé yo sola, con 3 hijos ya adultos, y cada uno de ellos vino a consolarme de una manera que parecía tan genuina que creí que el mundo era bueno. Mi hijo mayor me dijo: «Mamá, yo cuido de ti». Mi hija, la de en medio, trajo sopa casera toda una semana. Mi hijo menor, el que siempre fue el favorito, me dijo: «Ya no trabajas más, nosotros te cuidamos». ¿Cómo no iba a creer que me amaban? Dejé la costura poco después. Vendí la máquina Singer antigua, la que había sido de mi madre. Vendí los espejos, la mesa de corte. La gente que no ha trabajado nunca no entiende qué significa dejar una profesión. Es como dejar un pedazo de tu alma en el piso de un taller vacío. Mis ahorros crecieron sin que yo los tocara. Dinero que guarde durante décadas, dinero de madrugas
y dedos picados, de domingos sin descanso. Mis hijos visitaban la casa cada vez con más frecuencia. Antes venían los domingos, porque era tradición. Después empezaron a venir los sábados también. Luego entre semana, encontrando razones. Mamá, necesito dinero para la escuela de mis hijos. Mamá, me metieron un quebranto en el trabajo. Mamá, es emergencia. Cada vez yo decía que sí. ¿Cómo negarles? Eran mis hijos y yo tenía dinero. Parecía lo natural, lo correcto. Mi hija pasó unos meses aquí, hace 10 años, después de que su marido se fue con otra. Le preparaba tamales todos los jueves. Cocinaba con el comal que heredé de mi abuela, el que tiene más de 60 años. El olor del maíz tostado, la manteca, el caldo de pollo. Es un olor que significaba cuidado, significaba estoy aquí, te veo, te cuido. Ella me abrazaba mientras comíamos y yo creía que era porque finalmente veía quién era yo. Viajamos juntas a Oaxaca una vez. Gastamos dinero en un hotel bonito, en comida, en artesanías. Mi hija me tomaba la mano en las calles de Xochocotlán. Nos reíamos de los turistas, comimos chapulines, vendimos velas en un mercadillo por diversión. Fue la única vez que sentí que tenía una hija adulta, no una inversión, que hablaba español. Cuando volvimos a Guadalajara, ella se fue a la Ciudad de México por trabajo. Las llamadas se espaciaron, primero cada semana, luego cada 15 días, después cada mes, ahora cada 6 meses, en Navidad o en mi cumpleaños, con la prisa evidente en su voz. Mis nietos nunca vinieron a visitarme, ni siquiera para el Día de Muertos, cuando en las tradiciones mexicanas los muertos regresan y los vivos los reciben en la casa. Yo ponía flores en la fotografía de Ramón, hacía su comida favorita, esperaba a mis hijos. Algunos años venían, otros no. Ninguno me preguntaba por qué. Estaba sola en una casa grande, con un altar de muertos que honraba al hombre que se fue, pero que parecía menos importante que cualquier comida de negocios. Pasé 11 años creyendo que esto era así, que los hijos adultos tienen sus propias vidas, que la abuela es un lujo, no una necesidad, que está bien que te amen menos cuando envejeces, que es parte del orden natural. Mi comadre Lidia, aquella con la que fui al colegio, me lo dijo un día mientras tomábamos café en la cocina. Ay, hermana, es que así son los hijos. Aman lo que vas a dejarles, no lo que les diste. Lidia había enviudado antes que yo. Su marido era policía. Ella trabajó en una panadería toda su vida, madrugadas y quemaduras en los brazos. Tuvo 4 hijos, 3 no le hablaban. El cuarto iba a visitarla cada mes porque él sí heredaría algo. He aprendido a no esperar nada de ellos, me dijo Lidia. Si algo llega, es sorpresa, si no, duele menos. Yo no la creía del todo. Pensaba que mi historia era diferente, que mis hijos eran diferentes,
que el amor existe en las familias mexicanas, que es más fuerte que la necesidad económica, que la sangre significa algo aquí. El documento que encontré fue la claridad. Fue el momento en que ya no pude seguir simulando que no veía la verdad. Estaba en la casa de mi hermana porque ella había entrado al hospital. Cálculos renales. Terrible. Fui a ayudarla a ordenar la casa mientras se recuperaba. Encontré una carpeta de documentos sobre su escritorio. No era mi intención fisgonear, simplemente estaba recogiendo papeles para organizarlos. Pero vi mi nombre, vi Testamento de Madre, escrito en la solapa. Abrí. Mi hijo mayor había enviado un correo a mi hermana pidiéndole información. Necesito saber qué tanto tiene mamá. ¿Habla contigo de dinero? ¿Cuánto crees que heredemos? Mi hermana nunca respondió. El correo tenía fecha de 3 años atrás. 3 años de cálculos, 3 años de fingimiento. Mi mano empezó a temblar. No fue un temblor de rabia, fue un temblor de reconocimiento, de finalmente ver algo que siempre había estado ahí, como un vidrio roto en el piso que pisas cada día sin estar segura de si duele o si solo imaginas el dolor. Pasé las siguientes 2 semanas en silencio en mi casa. No llamé a mis hijos, esperé. El acto de no hacer nada se convirtió en un acto de resistencia. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que uno de ellos me llamara sin razón financiera. 1 semana. Mi hijo menor me llamó al 8º día. Hola mamá, ¿cómo estás? Reconocí ese tono. Era el tono de alguien que necesitaba algo. Bien, mi amor, le dije. ¿Y tú? Mamá, necesito que me ayudes con unos gastos. Gastos, siempre gastos. Cuando colgué, lloré. Pero no fue un llanto limpio, catártico. Fue un llanto que se quedó atrapado en mi pecho, que se convirtió en un peso que llevo todos los días desde entonces. Mi hermana se recuperó del hospital. No le dije nada del correo. Era su hijo también. ¿Qué sentido tenía arruinar su relación con él? Yo ya había arruinado la mía. Los meses pasaron y entré en una especie de letargo. No era depresión exactamente, era un entendimiento lento de que había vivido una ilusión. Un día de muertos, hace 8 meses, mi hija vino a visitarme. Fue la primera vez que vino al Día de Muertos en 3 años. No fue porque quisiera honrar al abuelo de sus hijos, fue porque había hablado con sus hermanos y planeaban visitarme. A todos les toca trabajar en el plan. Sí, así lo escuché, cuando llegó temprano y encontré sus mensajes de texto en la sala. Plan, mamá, decían, como si yo fuera un proyecto inmobiliario. Necesitamos saber qué quiere hacer con la casa, escribía mi hijo mayor. ¿Se anima a pasar todo a escritura conjunta? Querían mis propiedades en vida, no después de mi muerte. Era más eficiente así, menos impuestos, menos complicaciones. En ese momento algo se rompió, o quizás se compuso. No estoy segura de la diferencia.
Mi hija estaba en la cocina, comiendo el mole que había pasado horas preparando, el que hacía mi abuela, el que mi abuela le enseñó a hacer a mi madre, que me lo enseñó a mí, el mismo mole, generaciones de mujeres en una olla de barro. Mi hija ni siquiera probó el chocolate, dijo que estaba a dieta. Ese fue el momento en que decidí que nunca volvería a cocinar una comida especial para alguien que no me veía, que nunca volvería a esperar un llamado que no llegaba, que nunca volvería a fingir que el dinero no era la única lengua que mi familia hablaba. Aquella noche, después de que se fue, saqué todos los documentos, mis ahorros, mi testamento, el documento que había escrito hace años, donde dejaba todo dividido en partes iguales entre mis 3 hijos. Lo rompí lentamente, página por página, sobre la cocina. No fue un gesto dramático, fue metódico, frío. Después llené la estufa con las páginas y las quemé. Vi el papel volverse ceniza, igual que todo lo demás se vuelve ceniza, igual que las ofrendas de Día de Muertos, igual que la vida. Llamé a un abogado al día siguiente. Le pedí que hiciera un testamento nuevo. Dejé la casa a una institución de caridad. Mis ahorros serían gastados. Le pregunté al abogado si era posible. Dijo que sí, que era mi dinero, mis decisiones. Fue extraño oír eso. Sentí que me daba permiso para existir fuera de mi rol de proveedora. Después comencé. Gasté dinero en cosas pequeñas al principio. Arreglé la casa, preparé el techo que llevaba años filtrando agua, compré una televisión nueva, cambié los muebles viejos, viajé sola a Oaxaca, sin esperar a alguien que me amara lo suficiente para acompañarme. Me hospedé en un hotel bonito, comí ceviche en la playa, compré ropa nueva, cosas que nunca me había permitido porque estaba ahorrando. ¿Para qué? En retrospectiva, no lo sé. Para que mis hijos recibieran dinero que nunca pedí gastar, para que les fuera un poco más fácil olvidar a la mujer que los parió. Gasté dinero en mis amigas. Llevé a Lidia a Guanajuato. Ella lloró. ¿Por qué haces esto?, me preguntó. Porque puedo, le dije, y porque debería haberlo hecho hace años. Donamos dinero a una escuela rural, no mucho, pero suficiente. Pagué los estudios de la nieta de mi vecina. Ella es la que quiere ser doctora, la que estudia cada noche bajo la luz del patio. Sus papás no pueden pagarle la universidad. Ahora pueden. Ella ni siquiera sabe que fui yo. Su mamá sabe. Y eso es suficiente. Meses después, mi hijo mayor me llamó. Dijo que necesitaba hablar. Vino a la casa. Tuve que mirarlo sentado en la cocina, en la misma silla donde su padre se sentaba cada mañana a beber café. Mi hijo lucía preocupado. Me preguntó si estaba bien. Me preguntó si necesitaba ayuda. Era irónico. De repente le importaba si estaba bien. Cuando descubrió que no podría heredar tanta cosa, cuando supo que la casa se iría a una organización de caridad, se transformó.
Empezó a visitarme más seguido, a llamar, a preguntar si me faltaba algo. Le dije la verdad. Le conté que había encontrado el correo, que sabía lo que pensaban de mí. Su cara se puso roja. Trató de explicar. Dijo que era presunción, que todo padre piensa en herencia, que lo había malinterpretado, que me amaba. No discutí, simplemente lo escuché. ¿Para qué servía discutir con alguien que llegaba tarde años para amar a su madre? Después que se fue, me preguntó si me arrepentía, si había cometido un error gastando mis ahorros. La respuesta es no, no me arrepiento, porque aunque sea tarde, aunque sea después de que mi corazón se volvió de piedra, ahora sé quién soy, sin la promesa de ser amada por mis hijos. Sé que soy valiosa porque yo misma lo creo, no porque alguien diga que lo soy. Ahora tengo 75 años. Mi cuenta bancaria tiene poco dinero, quizás 1 año o 2 de gastos tranquilos. Después viviré con mi pensión de jubilada. No es mucho, pero es mío. Nadie lo reclama. Nadie me llama para pedírmelo. He aprendido a vivir en el silencio de la aceptación. Algunos días duele, el silencio de un hijo que antes llamaba cada semana, ahora que sabe que no heredará nada. La ausencia de mis nietos, que nunca conocerán mi historia completa. El peso de saber que la sangre no siempre significa amor, que la familia es a veces un accidente de nacimiento, no una elección de cuidado. Pero otros días la quietud es paz, es libertad, es el derecho a envejecer sin tener que fingir, a sentir rabia sin tener que esconderla, a reconocer que los hijos no siempre aman a sus padres y que eso no significa que los padres hayan hecho algo mal. A veces simplemente somos mujeres que trabajamos toda la vida, que cocinamos moles, que hicimos vestidos de quinceañera, que esperamos amor, y a veces ese amor nunca llega, o llega disfrazado de avaricia, y la única revolución que nos queda es decir no. No voy a dejarles mi vida, me la voy a quedar yo. Esta es mi verdad, no es una lección, no es una moraleja, es solo lo que pasó cuando una mujer de 75 años finalmente vio a su familia con los ojos abiertos. Y en lugar de morir con ese dinero guardado, esperando ser amada, decidió gastarlo en sí misma. Decidió que su vida, aunque fuera el final de su vida, le pertenecía solamente a ella. Y eso, en una cultura donde la herencia y la obligación familiar son sagradas, donde el qué dirán lo determina todo, fue un acto de rebelión, fue un acto de amor propio que llegó demasiado tarde, pero que llegó.